Vemos de aquí más allá nos veremos. Hermana Marisa de Figueroa, bienvenida. Hermana Elizabeth, bienvenidas. Ya estamos por empezar el estudio. Hermano, estoy en el Facebook, hermano. ¿Listo? Bien, Sí. vamos a dar inicio entonces. Bien, queridos hermanos y hermanas, pues bienvenidos. Que Dios les bendiga y les ayude en todo. Que pueda Dios ayudarnos a todos a poder seguir firmes en la fe y haciendo su santa y divina voluntad. Vamos hoy a estudiar la palabra del Señor. Esperemos que podamos ser edificados a través de este mensaje. Voy a darle... Ahí lo veo. Ok. Ok. Vamos a hacer una oración inicialmente y después entonces comenzaremos con el estudio. Hermano Jorge, si nos puede ayudar con la oración, por favor. Sí, cómo no, hermano. Oremos. Excelentísimo Señor, Dios Padre eterno, Dios todopoderoso, gracias te damos, Señor, por este hermoso día. Gracias, Padre, por permitirnos habernos reunido hoy, cada uno de nosotros en nuestras respectivas congregaciones, con nuestros respectivos hermanos, y Mamá, papá, voy a haber llevar estas disfrutado de cosas ese arriba, ¿ya? memorial, mi Señor. Más bien, De haber disfrutado, de haber celebrado junto con nuestros hermanos y hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Igualmente te damos gracias también por permitirnos en estos momentos reunirnos a través de esta plataforma. Mi Dios, bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que están reunidos aquí en estos momentos a través de la plataforma del Zoom. También los que nos están siguiendo a través del Facebook y los que más tarde nos estarían viendo a través de YouTube, Padre. Mi Señor, pedimos que bendiga usted al hermano Mario que nos trae la enseñanza el día de hoy, para que la dirija conforme a su voluntad, Padre. Que la misma enseñanza la traiga con palabras claras y sencillas para nuestro fácil entendimiento, Padre. También a cada uno de nosotros te pedimos que nos deje el entendimiento y la sabiduría para comprender la enseñanza que nos trae el hermano conforme a tu voluntad. Que podamos entender esta enseñanza que nos trae el día de hoy, de quién es la culpa, quién es el responsable, Padre. Muchas veces es muy difícil para nosotros admitir nuestra culpa y esperemos que esta enseñanza que nos trae el hermano de hoy sea para gran edificación y crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, Padre. Que todo sea para tu gloria y honra, Padre. Te pedimos también por los hermanos que están enfermos físicamente, que sea usted restableciéndole la salud, Padre. Aquellos que tienen pendiente una cirugía, mi Señor, una operación en camino, te pedimos que sea usted, Padre, quien sea el médico por excelencia y permita que dicho hermano o dicha hermana también puedas superar esta cirugía con éxito, mi Señor, y tenga una pronta recuperación también, Padre. Te damos gracias, mi Dios, y te pedimos que nos acompañes, mi Señor, en estos momentos, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge, por la oración. Vamos a admitir. Listo. Voy a compartir pantalla. Pantalla 2. Ok. El propósito del estudio, hermanos, es comprender lo que nos enseña la palabra y poder de esa manera, un segundito acá, aquí. Ok, y de esa manera pues poder discernir la palabra de Dios correctamente, porque como decía el hermano en la oración, en el mundo siempre al ser humano se nos hace difícil aceptar las responsabilidades que tenemos. ¿Ok? Por eso el título de la lección es ¿de quién es la culpa o quién es el responsable? ¿Okay? La culpa es la responsabilidad o causa de un suceso o de una acción negativa o perjudicial que se atribuye a una persona o a una cosa. ¿Ok? Tiene que ver con eso, pues, o sea,
¿Por qué pasó esto? Entonces, cuando se dice culpable o la culpa, se está hablando de quién es el responsable que llevó a esa situación. Un suceso o circunstancia es consecuencia de una o varias causas. O sea, muchas veces las cosas que acontecen se deben a varias circunstancias, causas, hechos que ocurrieron y que llevaron a que sucediera lo que fue el resultado final. El causante es el responsable o culpable del resultado final. En el mundo no son muchos los que asumen la responsabilidad por sus acciones. Son muchos los que responsabilizan a otros por las consecuencias que sufren en sus propias vidas y no asumen la culpa o la responsabilidad por sus propias acciones. Entonces, por esta razón, hermanos, vemos cadenas de comida rápida que están siendo demandadas por personas que no asumen su responsabilidad, ¿verdad? Por su condición de su salud, pues. No aceptan la culpa por haberse alimentado en estos sitios de comida sin ningún control, medida o restricciones. Entonces, sufren de muchas enfermedades y en vez de asumir ellos la responsabilidad y decir, yo no debía haber comido tanto tiempo, tan seguido en estas cadenas, no, resulta que ellos van y entonces demandan a las cadenas porque las cadenas son los culpables de la condición en que están. Comen y comen, engordan, caen en la diabetes, se enferman, pero otros son los culpables. Los hijos adultos culpan a sus padres, ¿okay? Los pueblos acusan a sus gobernantes que ellos mismos eligieron y luego dicen que fue Dios quien los eligió. Las parejas se acusan uno al otro porque cayeron en el adulterio, por culpa del otro, por el colapso del matrimonio, por no cumplir el deber conyugal. ¿Okay? Entonces, lamentablemente, todos esos sucesos ocurren y generalmente a las personas les cuesta aceptar la verdad, pues. Y la verdad es que sí, nosotros efectivamente somos perjudicados, afectados por otros, por las decisiones de otros, pero también debemos entender que muchas de nuestras situaciones en la vida se debe a decisiones que hemos tomado, algunas malas, otras buenas. Entonces, no es de extrañar que culpemos o responsabilicemos a Dios de muchas de las cosas que suceden y que suceden en el mundo y en nuestra vida, por no decir todas. ¿Ok? Hasta hace poco vimos una serie del protestantismo y nos damos cuenta cómo ellos, una de las bases de todo el sistema doctrinal calvinista o protestante es que la responsabilidad la ponen sobre Dios. El ser humano para ellos no es responsable, no es capaz, no puede por sí solo ni salvarse, ni obedecer, ni decidir cambiar. Y esto es parte de lo que se ha inculcado en la sociedad. La Iglesia Católica tiene mucho que ver con esto porque su influencia no ha sido la mejor y los protestantes surgieron de ella, que tienen la misma situación o creencia. Estamos acostumbrados a decir y creer si Dios quiso o si Dios quiere, si fue voluntad de Dios, y de esta manera ponemos sobre Dios la responsabilidad de decidir lo que nos acontecerá en el futuro o responsabilizarlo por lo que ha ocurrido en nuestras vidas. ¿Ok? Una persona choca y dice, bueno, si fue voluntad de Dios que chocara, la pregunta es, ¿fue realmente voluntad de Dios? Entonces, nadie, ¿verdad?, asume su responsabilidad o la culpa por las cosas que le acontecen. Se caen en enfermedades, les roban, se daña el carro, es porque Dios quiso, pierden el trabajo, la casa, tienen problemas en el matrimonio, el negocio, porque Dios así lo quiso. Si prosperan y estudiaron, viajaron, obtuvieron posesiones también, es porque Dios lo quiso, ¿ok? Y responsabilizan a Dios absolutamente de todo. Y esto, hermanos, tiene un parecido mucho a las creencias calvinistas, ¿ok? A las creencias protestantes, quienes responsabilizan a Dios absolutamente por todo. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿realmente es Dios el responsable de todo, hermanos? ¿Podríamos señalar a Dios de que Él es el responsable de todas las cosas que acontecen en nuestras vidas,
que acontece en la vida de nuestra familia y que acontece en el mundo en general. ¿Acaso Dios no deja a los hombres que tomen sus propias decisiones? Eso es lo que nos enseña la palabra. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Que si Dios deja que los hombres tomen sus propias decisiones en cuanto a si le obedecen o no le obedecen, ¿por qué tenemos que nosotros pensar que no es así también en nuestras vidas? A unas personas les prospera en sus decisiones, a otros les hace fracasar, según lo que piensan algunos. A unos les da paz y a otros los sumerge en la guerra. Entonces, el libro de Hechos nos dice en el capítulo 14, versículo del 15 al 17, dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. O sea, aquí nos está diciendo que los hombres, tanto en lo espiritual como también en sus decisiones, ellos han andado de acuerdo a sus propias decisiones, a sus propias conclusiones, a lo que ellos han decidido. Entonces, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces, es Dios responsable de todo, hermanos, como se quiere mostrar en el mundo, como la mayoría de nosotros creemos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dice, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Quiere decir que Dios, de una manera u otra, permite que nosotros tengamos el sustento y tengamos las cosas necesarias para nuestro disfrute. Pero entonces viene algo que debemos reflexionar. Entonces, cuando nosotros vemos el mundo, nos damos cuenta que hay países que están muy mal y otros que no. Entonces, quiere decir que a unos países les llenó Dios de abundancia de alimentos y a otros los somete al hambre. Porque eso es lo que creen las personas. Pues. Que a unos Dios los somete a abundancia de alimentos y otros los somete al hambre. ¿Es Dios responsable o culpable de la abundancia o escasez de alimentos de toda la humanidad? Fíjense, vamos a reflexionar unos datos curiosos del mundo. Pues. Más de 349 millones de personas en 79 países enfrentan una inseguridad alimentaria aguda. ¿Qué quiere decir eso? No tienen a cómo alimentarse ellos ni su familia en este día. ¿Ok? Países con la mayor cantidad de su población sin alimentos, República Centroafricana, Namibia, Zambia, entre otros, Jordania, Líbano, Madagascar, Malasia, Mauritania, Omán. También Asia es un continente muy marcado por la inseguridad alimentaria. La República Centroafricana tiene la puntuación más alta y es el único país de los analizados que alcanza la categoría extremadamente alarmante. Los datos lo explican, casi la mitad de sus niños sufren de retraso en el crecimiento y el 60% de la población está subalimentada. Según entonces algunos estudios, más de 800 millones de personas en todo el mundo, hermanos, no saben de dónde vendrá su próxima comida, no saben cómo se van a alimentar hoy. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos interpretar toda esta información de lo que está pasando en el mundo? Porque si Dios es quien provee los alimentos, ¿por qué este desequilibrio? ¿Por qué no los da equitativamente? ¿Okay? Si millones de personas se están muriendo de hambre, significa que Dios no cuida de estos países pobres. Su providencia por la humanidad no llega hasta estas naciones. O solo cuida a los países industrializados y que han prosperado, donde se ha promovido grandemente el homosexualismo, el libertinaje y tantas cosas que van en contra de la palabra. El asunto, mis queridos hermanos, es que debemos reflexionar si realmente
es verdad como nosotros pensamos las cosas, o lo hemos creído, que Dios es responsable absolutamente de todo, porque eso no es lo que enseña la palabra. Dios nos dejó, nos hizo a nosotros su libre albedrío para que nosotros tomáramos decisiones. Así como Dios toma decisiones, usted y yo tenemos la capacidad de tomar decisiones. Y esas decisiones pueden ser buenas para nuestra vida o pueden llegar a ser perjudiciales para nuestra vida. ¿Okay? Si Dios deja que los hombres decidan si le obedecen o no, ¿verdad? Eso lo deja el libre albedrío de los hombres. ¿Por qué se piensa que no es así con las vidas y los asuntos del mundo? Porque ese es el problema. ¿Ok? Si Dios deja que los hombres tomen sus propias decisiones, si le obedecen o no, ¿por qué se piensa que entonces en la vida cotidiana de las personas, de las naciones y del mundo, resulta que Dios no permite que el hombre tome sus propias decisiones? Sabemos que Dios le ha dado al hombre la capacidad de decidir sobre su vida y sus decisiones afectarán su propia vida, pero también afectarán la vida de otros. ¿Okay? La palabra nos enseña que Dios es soberano, es todopoderoso. Él está por encima de todos los gobernantes de la tierra, pero lo que no se entiende es que Él deja a los hombres en sus propios caminos, que tomen sus decisiones, que disfruten o sufran las consecuencias de sus propias decisiones. Cuando se entiende que la mayoría de las cosas, sucesos que ocurren en nuestra vida es por nuestra responsabilidad o por la responsabilidad de otros, y no necesariamente como se cree que todo es por responsabilidad de Dios o porque Dios así lo quiso, dejaremos de culpar a Dios y apuntaremos el dedo acusador en la dirección correcta, hacia usted mismo. ¿Ok? Lamentablemente, eso de culpar siempre a Dios o responsabilizar a Dios no es algo nuevo. Pero debemos entender que nosotros, cada uno de nosotros, lo que hemos vivido, las experiencias que tenemos han sido por malas decisiones que hemos tomado y también por buenas decisiones de otras personas y también por malas decisiones de otras personas. ¿No les parece extraño que según los hombres Dios es responsable de la mayoría de las cosas que pasan en el mundo? ¿Por qué creen ustedes que la mayoría de las personas creen que Dios es el responsable de todo lo que pasa en el mundo? Pero sin embargo, lo que nos enseña la palabra es que para Dios los responsables son los mismos hombres. Apocalipsis 11:18 dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. Fíjense, y de destruir, de castigar a los que por sus propias decisiones destruyen la tierra. Entonces, los hombres son responsables de sus acciones, de sus decisiones, pero quieren responsabilizar a Dios porque es más fácil consolarnos pensando que es culpa de Dios, o es responsabilidad de Dios. No, Dios fue el que tomó la decisión. Dios fue el que me hizo llegar aquí. El país está así porque Dios así lo permite. Sí, Dios permite muchas cosas, pero nosotros debemos asumir nuestras responsabilidades. Los gobiernos deben asumir sus responsabilidades. Los pueblos también deben asumir sus responsabilidades por muchas veces, porque la mayoría eligen malos gobernantes. El ejemplo de Adán y Eva es un ejemplo muy práctico para entender este tipo de mensajes. ¿Ok? Porque Adán y Eva fueron los primeros seres humanos que Dios creó, que estaban allí, pues. No estaban contaminados por el pecado, eran puros, eran santos. Y Dios les dio unas instrucciones que ellos tenían que cumplir. Y una de esas instrucciones es que no comieran del árbol. Dios les mandó que no comieran del árbol en medio del huerto del Edén. Ellos comieron del árbol. Ahora la pregunta, ¿fue voluntad de Dios que ellos comieran? ¿Fue voluntad de Dios que ellos, la mujer empezara a sufrir de dolores de parto? ¿Fue voluntad de Dios que la mujer tuviera que someterse al hombre? ¿Fue voluntad de Dios
que el hombre trabajara con el sudor de su frente. Bueno, eso fue lo que Dios decidió, pero ¿quién fue el responsable? ¿Quiénes fueron los responsables de que Dios tomara esa decisión? Las malas acciones de los hombres. ¿Por qué fueron echados del jardín del Edén? Porque no respetaron la voluntad de Dios. Entonces, cuando Dios los enfrenta para saber, para entender, pues ellos lo que hicieron fue esquivar la responsabilidad, como la mayoría de las personas hacen. Génesis 2 del 15 al 17 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien, de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fue la advertencia. Ahora preguntémonos, ¿pudo evitar Dios que ellos se acercaran al árbol? Sí. Él pudo haber puesto un querubín con una espada para impedirles que se acercaran, como efectivamente lo hizo cuando los echó del Edén. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque Dios deja que los hombres tomen sus decisiones. Es voluntad del Señor que nosotros, cada uno de nosotros, decidamos por nuestra propia determinación si le obedecemos o no le obedecemos. Entonces, ¿cuál fue el castigo? Dice Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, ¿quiénes fueron realmente los responsables, los culpables de que esto llegara a pasar en sus vidas? Dios fue quien los castigó, pero los responsables fueron ellos, porque estaban advertidos. La pregunta, hermanos, Adán y Eva asumieron su culpa y responsabilidad por sus acciones. Efectivamente, ya conocemos la historia, pues ellos, como todo ser humano, debían decidir sobre sus vidas, si obedecerían a Dios o no. Ni Adán ni Eva asumieron la responsabilidad o culpa por la desobediencia, ¿no? Ellos no la asumieron. ¿Ok? Cuando Dios le preguntó a Adán, Adán responsabilizó y culpó a su mujer. Y al culpar a esa mujer, ¿verdad? Indirectamente culpó a Dios por la mujer que le había dado. Entonces, Adán no dijo, sí, yo soy culpable, porque Adán fue responsable. Él pudo haberle dicho a su mujer que no, pues. Pero no quiso, sino que siguió la voz de su mujer. Pero cuando le preguntan que por qué hizo eso, entonces dice, no, la mujer que tú me diste. Génesis 3:12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Cuando se enfrentó a la mujer por su pecado, ¿qué dijo ella? Pues de una manera indirecta también culpó a Dios. Porque al ella decir fue la serpiente fue creación de Dios. Quien la puso ahí en el jardín del Edén fue Dios. Quien permitió que el diablo entrara, que entrara el diablo en el jardín del Edén fue Dios. Entonces, ¿qué dijo ella? Génesis 3:3, entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Dice que Dios le está preguntando, ¿qué es lo que has hecho? ¿Ok? Pero ella, antes de decir que lo desobedeció, que comió, ella está echando la culpa sobre la serpiente. Dice, la serpiente me engañó. Ahora, en este trío, Adán, Eva y la serpiente, aparentemente la serpiente, el relato no dice que se defendiera, porque no, o sea, no se habla de que cómo Satanás o si Dios culpó a Satanás o qué le preguntó, ¿no? No se dice nada, pero nosotros conocemos a Satanás por lo que dice la palabra. Entonces la serpiente fue la única que no pudo responsabilizar o culpar a Dios, o al menos no se menciona. Aunque sabemos que Satanás suele acusar a Dios, hermano. Cuando él entró en el cielo junto con los hijos de Dios y Dios le petó o le preguntó sobre Job,
Él dice, respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, ¿qué quiere decir? Le está diciendo, ¿acaso Job no te respeta a ti sin ningún interés por el medio? ¿Acaso Job no te sigue a ti es por las bendiciones y no porque realmente se interesa en ti? Entonces le dice la razón, dice, no has hecho tú una valla alrededor de él, y se lo está dirigiendo directamente a Dios. De su casa y de todo lo que tiene por todos lados. Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Eso es como que uno agarre a un padre, al padre de uno, y le dice, el padre le está reclamando algo a uno, le está diciendo, bueno, pero ¿qué quieres tú si tú has tenido favoritismo con mi otro hermano, con mi otra hermana? Tú lo has bendecido y lo has ayudado, por eso es que él ha prosperado, él ha salido adelante. Entonces, la acusación del diablo, hermanos, es extremadamente malintencionada, porque está acusando a Dios de favoritismo. El ejemplo de Israel. Israel tenía que decidir, hermano. Deuteronomio 30, del 19 al 20 dice, a los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, escoge. Cuando dice escoge, la decisión es del pueblo. Pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti. Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Dios le dio a Israel a escoger entre la vida que le está ofreciendo Dios o las consecuencias de la desobediencia. Era responsabilidad de Israel decidir correctamente. Eso era lo que Dios le estaba diciendo. Puso frente a ellos la vida y la muerte. Os he puesto delante la vida y la muerte. Dos decisiones, dos caminos. Y él le dijo, escoge cuál quieres. Si Israel decidió la vida, fue su decisión. Y si Israel escogió la muerte, fue su decisión. ¿Ok? Entonces, lamentablemente, Israel fue responsable de su castigo. Dios los castigó. Dios les infligió daño a ellos. El castigo vino de Dios, pero los responsables por su castigo fueron ellos mismos por su desobediencia. Segunda de Crónicas 36 del 14 al 19 dice, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de su mensajero, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ya no hubo nada que hacer. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, Babilonia, Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos, asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, de su príncipe. Todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseados. ¿Por qué vino el castigo de Dios? ¿Por qué Dios permitió el castigo sobre el pueblo de Israel? Porque ellos hicieron escarnio de los mensajeros de Dios, ellos menospreciaron las palabras del Señor, ellos se burlaron de los profetas hasta que ya no hubo remedio, no hubo oportunidad. Entonces, ¿qué harían las personas? Hoy en día diría, oye, este castigo es voluntad de Dios. Sí, es voluntad de Dios. Sí, ese castigo vino por voluntad de Dios. Pero
¿Quién fue el culpable de que viniera ese castigo? ¿Quién fue el responsable? Lamentablemente hoy en día la mayoría responsabilizan a Dios. Responsabilizan a Dios. Dios tiene el poder, hermano, para castigar, para bendecir, ¿ok? Por ejemplo, el libro de Apocalipsis nos muestra cómo Dios usa la misma naturaleza y las mismas cosas que Él creó para castigar a los hombres. Pero debemos entender que la gran responsabilidad de las cosas que acontecen es por nuestras malas decisiones o por malas decisiones de otras personas, porque lamentablemente otras personas toman decisiones y terminan perjudicándonos a nosotros. Un gobierno que toma malas decisiones, un gobernante termina perjudicando a la gran parte de la nación. Pero son malas decisiones de los hombres. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el culpable? Bueno, a veces las cosas que pasan en nuestras vidas es por nuestras propias decisiones, a veces por otras personas. Por ejemplo, Sansón. ¿Sí? ¿Por qué le sacaron los ojos a Sansón y tuvo ese triste final? Fue porque Dios así lo quiso, o sea, Dios determinó que le sacaran los ojos. Fue culpa de Dios que le sacaran los ojos. Fue culpa de Dios que lo trataran como una bestia, ¿no? Él desobedeció a Dios y Dios hizo lo que siempre hace cuando hay oscuridad, se aparta de las tinieblas. Y cuando ya se aparta de las tinieblas, el diablo puede entrar y hacer lo que quiere con la persona que antes tenía la bendición y la compañía de Dios. O lo que le pasó a Sansón fue porque tomó malas decisiones y se relacionó con malas compañías. ¿Acaso Dios le pidió o quería o le mandó que se relacionara con malas compañías? Desobedeció la voz de Dios y había ordenado que no se mezclaran con mujeres de otro pueblo. Eso estaba en la ley, hermano. Deuteronomio 7, del 1 al 4 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ella. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque, y aquí está la razón por la cual Dios no quería, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Qué hizo Sansón? Todo lo contrario. Buscaba y se relacionó con malas compañías. Se relacionó con sus propios enemigos. En parte era voluntad de Dios castigar a esta nación por medio de Sansón, a los filisteos. Pero no era voluntad de Dios que él desobedeciera o revelara su secreto, que fue el problema que él tuvo. Después nos dice más adelante, lo que le pasó fue por sus propias decisiones, hermano. Al contrario de muchos, Sansón no responsabilizó a Dios. Y esto es de reconocer en Sansón, porque finalmente es considerado como un héroe de la fe, pues evidentemente sus decisiones finales fueron las más acertadas, pero él sufrió las consecuencias de sus malas decisiones. Jueces 16 del 4 al 6 dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares
en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. ¿Por qué Sansón cayó en esta situación? ¿Por qué él llegó a lo que le aconteció? Porque tomó malas decisiones. Si tú tienes enemigos y buscas relacionarte con tus enemigos sabiendo que ellos te detestan, lo que estás poniéndote es en riesgo de que tus enemigos te lastimen, te destruyan o te perjudiquen. Más adelante nos dice Juan 16, 4-6, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle. No, lo volví a repetir, hermanos, disculpe, se lo voy a leer aquí. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, Jueces 16, 19, 21, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y él dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero fíjense lo que dice acá, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no entendió hasta que le pasó lo que le pasó, que ya Dios se había apartado de él. ¿Y por qué se había apartado de él? Porque le habían cortado aquello por lo cual Dios lo había hecho tan poderoso. Y su testarudez, sus malas acciones, sus malas decisiones lo llevaron a que, lo que dice el versículo 21, más los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la carne. ¿Ok? Entonces, así como a Sansón, David, Saúl y otros hombres de fe, ellos cometieron y tomaron malas decisiones y sufrieron las consecuencias de sus malas decisiones. Pero lamentablemente lo que vemos hoy en día, y es algo que no es nuevo, porque ya tiene mucho tiempo, el ser humano prefiere responsabilizar a Dios. Proverbio 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Ok? Porque eso es lo que hace la mayoría de la humanidad. Toman malas decisiones, pero después se molestan en contra de Dios porque ellos dicen que fue responsabilidad de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Y esto es lo que pasa, porque la gente tiende a responsabilizar a Dios de muchas cosas. Otro ejemplo, el rey Acab, el perverso rey Acab, que junto a su esposa también perversa, ellos habían desviado, habían pervertido al pueblo de Israel tras la idolatría. Y cuando él consiguió, ¿verdad? Después de esa situación que vio Israel por castigo de Dios, él consiguió a Elías. Él no asumió la responsabilidad, sino que se la achacó a Elías. El primero de Reyes 18, el 16 al 18 dice, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Fíjense lo que le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Pero el que estaba turbando a Israel no era Elías, era Acab y su esposa. Este hombre no asumía sus responsabilidades. Y Elías le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Aarón, ¿ok? El sumo sacerdote. Cuando Moisés subió arriba a la montaña a pasar 40 días y 40 noches con Dios y se le dio los mandamientos, ¿qué hizo Aarón? Éxodo nos dice 32 del 1 al 5, dice, viendo al pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo,
Fíjense que Aarón no le hizo ninguna resistencia. Dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y le dijo, mañana será fiesta para Jehová. Realmente Aarón, Dios tuvo misericordia de él, pero fue por causa de Moisés, porque Moisés intercedía por él. Pero Aarón no asumió su responsabilidad, hermanos. Fíjense que como narra la historia, la palabra, vemos a un hombre que apenas le dijeron, pues le dice, levántanos, haznos dioses que vayan delante. Eso fue lo primero que hizo él. De una vez, bueno, vamos a hacer tal cosa. Inclusive pareciera que tenía claro qué es lo que iba a hacer. Y encima de eso, ok, dice que edificó un altar delante del becerro. Entonces, la actitud de Aarón, hermanos, es común entre las personas y también suele verse entre los cristianos a veces. Responsabilizar a otros. El caso de este sumo sacerdote, el primero, se parece a los muchachos que cuando se descubren haciendo algo cuestionable y sus padres le reclaman, entonces le echan la culpa a su amiguito o a fulanito de tal. Aquí en Éxodo 32, el 21 al 25, y dijo a Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. O sea, no fue él el culpable, fue el pueblo. Dice, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, no les dijo, ¿cómo se ocurre? No tentemos a Dios, no hagamos algo que vaya en contra de Dios. No, dijo. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. El becerro apareció solo. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Aarón no asumió la responsabilidad, hermano. Y lamentablemente lo mismo pasa muchas veces en el mundo. No asumimos la responsabilidad por nuestras acciones. El que peca, hermanos, el que desobedece a Dios, debe entender que nadie lo obligó a pecar. Porque el pecado no se comete de manera obligada, el pecado se comete es por decisión propia de la persona. Entonces, si se ha pecado, si se ha fallado a Dios, debemos entender que fuimos nosotros los responsables. Si alguien ha tomado una mala decisión y le fue mal, debemos entender que esa persona es la responsable. Si alguien se emborrachó y fue y lastimó a otro, pues debemos entender que el que salió lastimado no es culpa que haya salido lastimado, pero quien se emborrachó fue quien lo lastimó, porque se puso a beber y no midió las consecuencias de lo que iba a hacer. Pero decir que Dios es responsable de eso, ese es el problema que pasa en el mundo. Caín no asumió la culpa por la muerte de su hermano. Tranquilo, como que si no hubiese hecho nada malo. Génesis 4, del 8 al 9 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó con su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Qué le respondió Caín? Que era soberbio, prepotente. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Tendría yo que estar protegiéndolo? Ni siquiera reconoció que había pecado. Eva dijo, la serpiente me engañó y yo comí, pues por lo menos reconoció que había fallado.
Adán también reconoció que había fallado, aunque trató de echarle la culpa a la mujer. Pero Caín nos demuestra la maldad, pues, de que ni siquiera se preocupó en lo mínimo reconocer su error delante del Todopoderoso. David. Y David es un buen ejemplo contrario a lo que estamos estudiando. David, cuando se le enfrentó el profeta, David asumió su responsabilidad. Hizo lo malo, pecó, tomó malas decisiones, fue su responsabilidad, pero él asumió su responsabilidad. El pecado de David realmente fue un pecado que a nuestros ojos puede ser horroroso, cruel, malintencionado. Pero aún así Dios lo amó porque David tenía un corazón dispuesto a arrepentirse y corregir sus caminos. Y eso lo demuestra su reacción cuando se le llamó la atención, según de Samuel 12, del 11 al 12. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, fíjense, pequé contra Jehová. Se hizo responsable de sus acciones. Tal vez por eso David fue un rey, un hombre, un siervo que Dios lo amó, pues. Porque David demostró un amor, una fidelidad a Dios maravillosa. Pero cometió este error. Entonces, ¿qué dijo David cuando lo llamó la atención? Pequé contra Jehová. No le dijo, no, la mujer no le dijo, es que ella se estaba bañando medio desnuda en la terraza y yo la vi. Ella me provocó. No, él no dijo eso. Dice, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Para concluir, hermanos, en el mundo la mayoría responsabiliza o culpan a los demás por sus decisiones, por las cosas que sufren o les pasan. Hombres y mujeres que responsabilizan el uno al otro, se acusan, se señalan, ¿ok? En el matrimonio siempre el culpable es el otro. Difícilmente uno ve en los problemas de matrimonio que alguien diga, sí, yo soy el culpable. No. La mujer acusa al hombre de ser el responsable, el hombre acusa a la mujer y finalmente nunca asumen su responsabilidad. Muchos responsabilizan a Dios por las cosas que acontecen en su vida, buenas o malas, pero no asumen su responsabilidad. Aunque ellos actúen así, el Hijo de Dios no debe actuar de esa manera, o sea, el cristiano. Cristianos debemos estar alertas, despiertos, determinando que muchas cosas que pueden ser que estén aconteciendo en nuestra vida fueron nuestras malas decisiones y esperar en el favor de Dios, o también las malas decisiones de otras personas que nos han perjudicado. También a veces Dios permite que pasen cosas en nuestra vida para que seamos probados. Pero no podemos, como hace el mundo, responsabilizar a Dios por todo. Debemos asumir nuestros errores, las consecuencias de ellos y no culpar a otros y menos a Dios. Hermanos, esto es lo que quería compartir con ustedes. Que la paz y la misericordia de nuestro Dios les alcance y les ayude a que podamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a pedirle al hermano Rogelio que nos ayude con la oración, por favor, hermano. Con mucho gusto y lamento haber ingresado un poco más tarde. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso siervo que tienes, Señor, por todo lo que nos enseña, sacándolo de tu palabra, Señor. Gracias porque cada día podemos entender un poco más tus mandamientos y también que no son gravosos, sino que tenemos que nada más hacer caso omiso a tus mandamientos y todo nos irá bien. Gracias, Padre, por este momento que hemos pasado
especialmente yo que me he gozado de escuchar este mensaje. Gracias por todas las cosas que haces, Señor. Te pido que tengas misericordia con todos los enfermos, con toda la gente que de una u otra manera necesita tu auxilio, que sabemos que es mucha, Señor, pero mientras ellos pongan su confianza en ti, Señor, sabemos que siempre van a ser sanados, porque tú eres el mejor doctor que tenemos, Señor. Gracias, Padre, por todas las cosas que suceden a diario, Señor, y gracias por esta vida que a veces es un poco no tan feliz, creemos nosotros, pero cada cosa tiene su tiempo. Nunca las cosas van a prevalecer lo malo, pero tampoco va a prevalecer lo bueno. Y también sabemos que el día que tengamos que partir, nada nos vamos a llevar, sino las cosas, los tesoros que hayamos hecho en el cielo. Gracias, Padre, por estos hermosos siervos que hay en línea, Señor, y gracias por esta oportunidad de poder elevar una oración a ti. Ojalá sea de olor fragante a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, hermano Rogelio, por la oración. Bien, nuestro hermano Néstor, ¿tenemos alguna visita ahí en Facebook, hermano? Sí, hermanito, al tiro. Al tiro, hermanito. Tenemos aquí la visita de la hermana Erinelsa Velázquez, Eleazar Sánchez, Vanessa Vegaraya, María Abaca Valenzuela, More González, Rubiela Cortés López, Arelis Calzadilla Moreno, Gise Gutiva y Oswaldo Moreno. Y tenemos algún mensaje aquí. Dice, a ver, Erinelsa Velázquez dice, mis saludos hermanos, bendiciones. Y luego dice, amén. Y tenemos María Abaca Valenzuela, saludos hermanos desde Puerto Montt, Chile. Dios sea con ustedes. Y luego María Abaca Valenzuela dice, saludos a todos los hermanos. Osvaldo Moreno dice, Dios los bendiga, mis hermanos, sus oraciones por Aitana Obregón Morno y su servidor, Osvaldo Moreno, y por mi esposa. También está Mercedes Salas ahí, ¿ya? Y eso es lo que tenemos. Queremos invitarlos que puedan volver a escuchar este muy buen mensaje que nos trajo el hermano Mario, ya aquí en el canal de Facebook, en la página de Néstor Sánchez, y pueden ubicar también este mensaje en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Iglesia de Cristo PDA. Pueden suscribirse, dejar sus impresiones, qué sé yo, sus opiniones, y estaremos gustosos de contestar sus preguntas si las tienen. Eso, hermano Mario. Gracias, hermano Néstor. Pues siempre son bienvenidos todos nuestros hermanos en Facebook, también aquí en el Zoom. Estamos agradecidos porque nos apoyan y nos animan también. Muchas veces uno escucha un mensaje y se anima, pero también los que hacen los mensajes se animan, se fortalecen por el apoyo y por el interés que uno ve en la hermandad de escuchar la palabra. Bien, mis hermanos, ¿alguna hermana o hermano quiere hacernos un comentario? Bienvenido, alguna pregunta, igualmente. Hermanito, mientras alguien se anima a hacer una pregunta, yo quería decir algo. Aquí en Chile tenemos un refrán que dice que todo cojo le echa la culpa al empedrado, no quiere reconocer que es cojo. No sé si ustedes lo tienen por ahí también, ese refrán. Así la gente, en cuanto al pecado, también siempre busca a quien excusar, como usted citaba ahí el caso de Adán y Eva, la mujer que me diste. O sea, era culpable la mujer y también Dios porque Dios se la había dado, pero él no tenía culpa. Y así sigue sucediendo. Pero leía el texto que usted citó de ¿cómo se llama? De David, en 2 de Samuel 12:13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová
Y Natán dijo a David, también Jehová te ha remitido tu pecado, no morirás. Luego dice, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Hay que ser harto valiente para hacer esa cosa, ¿no? Así es. Entonces yo entiendo por qué el Señor dijo que David era un hombre, un varón conforme a su corazón. Conforme a su Exactamente. corazón. Entonces, hay que tener coraje valor para decir aquello que dijo David, ¿ya? Y él pecó y él reconoció su pecado. Creo que el capítulo 51 del Salmo siempre está reconociendo su pecado, ¿no? Así es. Así es. Eso, hermanito. Sí, así es, mi hermano. Así es. Hermano Waldo, iba a comentar algo. Fue justo David cuando dijo que porque estaba castigando a las ovejas y no lo estaba castigando a él. Y esto toda la vida ha sido que la gente le echa la culpa a Dios de todas las maldades, de todas las cosas. Yo me acuerdo de la pibe, no sé cuántos años tenía, y la gente siempre despotrica contra Dios, siempre echa la culpa a Dios. Siempre. Y cuando uno trata de explicarles ahora, dice, bueno, si es tan poderoso Dios, ¿por qué no evita las guerras, el hambre, la miseria? Porque yo tengo en mis oraciones siempre, yo quiero que Dios se acuerde un poquito de aquellos que mueren diariamente por el hambre, por la miseria, los que huyen del gobierno, ¿no es cierto? Y mueren de hambre, y mueren en el mar. Pero la gente dice, sí, Dios es tan justo, ¿por qué no nos ayuda? Dice, ¿no? Si tiene tanto poder. Pero resulta que la gente no quiere ser responsable de sus propias decisiones, quiere que Dios, ¿no es cierto?, asuma la responsabilidad. Eso nomás, hermano. Gracias, hermano. Sí, así es, hermano. Exactamente. Hermana María Elena, que había alzado la manito. Sí, hermano. Muy buenas tardes a todos. Dios le bendiga, hermano. Excelente enseñanza. Que me ayuda a mí a reflexionar bastante, hermano, y meditar mucho. Dentro de las malas decisiones que tomé mientras estaba en el mundo, tomé la mejor decisión, que es obedecer el evangelio y hoy estar luchando, hermano, por obedecer a Dios. Día a día a través de aprender de su palabra, de hacer su voluntad, cumplir sus mandamientos. Yo creo que esa es la mejor decisión que nosotros hemos tomado. Y así como en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Nos muestran sobre hombres que tomaron malas decisiones, también vemos esos hombres que tomaron buenas decisiones de obediencia, Noé, Abraham, por lo menos David, porque habló de David, Pablo, Moisés, y así muchos hombres de Dios, pues, que nos sirven de ejemplos a nosotros en que sí podemos tomar buenas decisiones en nuestra vida. De verdad que excelente estudio, hermano, y aplicarlo a nuestra vida, en tomar siempre buenas decisiones y mantenernos en obediencia al Señor. Muchas gracias, hermano. A usted, hermana, sí, efectivamente así es. Nosotros los cristianos y los que estamos luchando y perseverando, definitivamente tomamos la mejor decisión del mundo. Y bueno, mientras sigamos día tras día luchando por nuestra salvación, día tras día estamos tomando la mejor decisión. Hermana Mariela, también alzó la manito, hermana. ¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, hermano, por el estudio. Y yo entiendo, hermano, de que Dios de momento pone también, a nosotros como cristianos nos pone pruebas, ¿verdad? Para justamente ver cómo está nuestro corazón o qué decisión tomamos, ¿no? Y ahí pues Él ve, o también nosotros mostramos nuestro amor a Él, porque a través de la obediencia es como nosotros le mostramos que le amamos. Hay algo que yo en alguna oportunidad me preguntaba porque, bueno, alguien me hizo ese comentario y dice, pero Dios nos tienta, o sea, Él pone las tentaciones. Yo sé que más Dios prueba, más no es el que nos tienta. Sin embargo, me lo decían porque aquí en la palabra, en Mateo, ¿no? Y bueno, yo tengo la versión de Reina Valera, ¿no? En donde cuando Jesús estaba orando, en el
capítulo 6 y versículo 13, y dice, ¿no? Y no nos metas en tentación, ¿no? Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, una de las cosas que era, no era, pero Él nos pone a la tentación y bueno, caemos en la tentación, ¿no? Pero bueno, y yo justamente le quería, ¿no?, preguntar al respecto porque ahí siempre me queda una duda. Claro, esta es una versión, pero puede ser que en otras versiones sea diferente. Sí, bueno, hermana, a veces sí, como usted está diciendo, a veces hay que tener cuidado con las traducciones, porque a veces las palabras griegas o el original tienen un sentido, pero a veces se traduce de una manera que causa confusión. La palabra lo que nos enseña es que Dios no puede ser tentado, ni tienta a nadie, ¿ok? Entonces, cuando en función de esa afirmación tan categórica que dice la palabra, ¿ok?, que Dios no puede ser tentado, que está en Santiago 1:13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, una cosa son las pruebas y otra cosa es la tentación. Aunque la tentación son pruebas, lo que debemos entender es que generalmente la tentación es algo que alguna acción, alguna situación que nos lleva a hacer algo malo. ¿Ok? Eso es lo que es la tentación. Ahora, las pruebas no tienen que ver con que hagamos lo malo o que nos lleve a hacer lo malo, sino que las pruebas son situaciones que definitivamente fortalecen la fe y nos ayuda a nosotros a ver la firmeza que tenemos en el camino del Señor. Entonces, pero Dios no tienta a nadie. Entonces, cuando dice que no nos metas en tentación, debemos darle el sentido de acuerdo al resto de la palabra. Y la afirmación de Santiago es muy categórica. Entonces, si la afirmación de Santiago dice que Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie con el mal, entonces debemos buscar interpretar esa parte que usted acaba de leer en función de lo que dice la palabra. Y la palabra dice que Dios sí permite que seamos probados. ¿Ok? Las pruebas Dios las permite, pero de ninguna manera Dios va a permitir que nosotros, nos va a probar, mejor dicho, para hacernos caer, para que pequemos contra Él. No sé si le explico, hermano. Sí, hermano, sí lo entendí. Muchas Hermano gracias. Néstor. De nada, mi hermano. El micrófono, hermano. Néstor. Hermano, más bien, según el capítulo 13 de 1 de Corintios, cuando hay una tentación, Dios da la salida. Según dice allí el texto, ¿ya? Cuando alguno es tentado, dice que Dios da la salida juntamente con la tentación. O sea, me viene la tentación, por ejemplo, de decir una mentira. Y Dios me da la salida. ¿Cómo? El 3:9 de Colosenses dice, no mintáis los unos a los otros. Esa es la salida. ¿Dónde está la salida? En que yo ponga en práctica lo que Dios manda. Entonces, a veces la gente puede decir, bueno, es que fui tentado y caí. ¿Pero caí por qué? Porque no puse en práctica el plan de Dios para salir de la tentación. El Señor Jesucristo fue tentado, capítulo 4, verso 1 al 11 de Mateo. ¿Y qué usó? Las Escrituras. ¿No tenemos un ejemplo también en las Escrituras para salir de la tentación? ¿Sí? Eso. Eso. Y debemos entender que el tentador no es Dios, No. sino el diablo. ¿Sí? ¿Ok? Como nos enseña cuando Jesucristo fue llevado para ser tentado por el diablo. El tentador es el diablo, pues el diablo sí busca la manera de que nosotros caigamos, porque el propósito de la tentación es llevarnos a hacer lo malo. Mientras que las pruebas no quiere decir que Dios nos está llevando a hacer lo malo, sino que está permitiendo que pasemos por dificultades para que fortalezcamos nuestra fe, pues, porque ese es el propósito. Aquí dice la hermana Cristal, dice, saludos hermanos, Dios le bendiga. Qué grato aprender junto con usted la bendita palabra de Dios. Bienvenida, mi querida hermana, la hermana Marisa Figueroa. Buenas tardes, mis hermanos. Muchas gracias. Amén. Ya creo que se salió la hermana.
Pero bueno, ese es el punto, pues, o sea, Dios no tienta a nadie, sino como explicó el hermano, Dios, cuando aparece la tentación en nuestras vidas, Dios nos da la salida para que nosotros podamos resistir. Y la salida generalmente la tenemos en su palabra. La palabra es la que nos permite lograr vencer la tentación. Aquí, hermano Rogelio, sí, hermano. Bueno, yo quería poner un poco el ejemplo del Señor cuando está hablando con Job, con el diablo, y él permite que le haga las cosas a Job porque confiaba mucho en Job, que no lo iba a defraudar, ¿no es cierto? Pero él no lo tentó, sino le permitió al demonio. Lo que sí le dijo que no le tocara su alma, ¿no es cierto? Y bueno, en muchos casos pasa así, de que el Señor permite ciertas cosas para que nos fortalezcamos en Él. Eso no. Así es, hermano. Dios permite, porque eso es importante entenderlo, ¿no? O sea, ¿por qué el diablo todavía está vivo a estas alturas? Cuando engañó a Adán y Eva, ¿por qué no lo mató de una vez? Pues y lo destruye y se acabó el problema. Porque hay un propósito en todas las cosas del Señor. Y el diablo, aunque a veces nos cueste comprender, también a veces el diablo termina siendo, por su propia maldad, un instrumento de Dios. Bueno, ¿Quién? pero también hay un resultado. Hermano Waldo, Cuando sí. nos pasan esas cosas es porque falta de conocimiento, Sí. ¿no es cierto? Cuando no tenemos conocimiento, entonces, Muchas veces la gente nos pone en duda, ¿no es cierto? Con la palabra. ¿por qué el pueblo de Dios fue a cautiverio? Por falta de conocimiento. ¿Ah? ¿Cuántas veces? Hermanos en Cristo se han apartado de las cosas de Dios porque lo han llevado a otro lugar por falta de conocimiento. Ese es el problema de los cristianos. Falta de apego a conocer verdaderamente la ley de Dios. Si todos, Ya. Sí, todos hermano, tuviéramos esto, seguramente tendríamos menos preguntas que la que hizo la hermana. Eso nomás. sí, de hecho, una de las cosas que nos enseña la palabra es que a veces no es que no saben, algunos hermanos no conocen, porque ya no han leído, se les ha explicado. El problema es la incredulidad. A veces es la incredulidad. El pueblo de Israel le faltó conocimiento, pero ¿por qué? Porque Dios no le enseñó, no le dio su palabra. Sería porque no era claro la ley de Moisés. No, yo la tenía, pero ¿cuál fue el problema? Bueno, se descuidaron, no la leían, o por otro lado, no creían en ella, que es lo que nos dice el libro de Hebreos. ¿Ok? Dice que no pudieron entrar en el reposo de Dios a causa de su incredulidad. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que evaluar, pero lo importante es comprender que a nosotros, sus hijos, Dios nos ayuda a pasar las dificultades. A veces permite que nosotros pasemos por dificultades. Y a veces nosotros mismos nos metemos en los problemas, pero Dios nos ayuda. ¿Alguna otra cosita, hermanos? ¿Otro comentario, otra pregunta? Sí, le voy a contar que hubo una visita hoy día Sí, ¿quién, hermano? del hermano Waldo Sánchez. Ah, sí, bueno, es que la verdad que estamos tan sorprendidos, hermanos, que no sabíamos cómo reaccionar. Bienvenido. Me Falta. falta chispa a ustedes. Sí, algo de eso pasa, pues tanto tiempo sin verlo, me quedé sin palabras, pues para usted. Bueno, mis hermanos, ¿alguna otra pregunta, comentario? Si no, vamos a despedir la reunión. Gracias por visitarnos, gracias a los hermanos que no había saludado, hermano Sergio Pino, que Dios les bendiga, la hermana Elizabeth, sí, hermana Mariela, Elodia, María Elena, bueno, ya hay algunos que había saludado, la hermana Clara Naranjo también, la hermana Marta, pues gracias por visitarnos. Pero a mí Que Dios les tampoco. bendiga. Muchas gracias, hermano. Nada.
Diga, de nada, mi amor. Hermano Gracias, Waldo, hermanos. De nada. Que Dios les cuide. Feliz tarde. Buenas tardes a todos, hermanos. Que Dios les bendiga. Buenas Igualmente. tardes con todos. Que tengan un buen descanso. Buenas noches. Igualmente, Buenas tardes, buenas noches. A la salud, hermano. Bendiciones. Isabel, adiós, Gracias. de por ahí nada.